Dice, ¿cómo es más peligroso atravesar un charco? A, con las ruedas de un solo lado. B, con las 4 ruedas. C, dejándolo entre las ruedas. ¿Cuál dirías tú que es la correcta? Ahora, si quieres, pon el pause y tómate el tiempo que necesites para pensar en las respuestas. Pues la respuesta correcta es la A, con las ruedas de un solo lado. Y aquí, en esta pregunta, hay muchos factores que pueden hacer que la respondas mal. Lo primero, en la pregunta dice, ¿cómo es más peligroso? Hay dos tipos de preguntas. En algunas encontrarás que te dicen cómo es preferible o cómo es mejor para atravesar un charco. Y en esta dice cómo es más peligroso. Date cuenta que son dos formas de preguntar opuestas, contrarias, con respuestas contrarias. Bien, en este caso es cómo es más peligroso. La respuesta correcta, que es la A, dice con las ruedas de un solo lado. Imagínate que estás circulando por una vía, hay un charco y tienes que pasar con las ruedas sobre él porque no queda más remedio. Bien, si nosotros solamente pasamos con las ruedas de un lado, es decir, solamente se nos mojan las ruedas de un lado, al salir del charco habrá un lado de nuestro vehículo, las ruedas de un lado no se agarrarán igual de bien al pavimento, se patinarán un poquito más y las del otro lado no. Entonces, si tuviéramos que frenar, ¿qué va a pasar? Pues que el vehículo en la frenada se va a desplazar. ¿Por qué? Pues porque un lado se agarra bien al pavimento y en el otro lado las ruedas patinan, se deslizan, no se agarran igual de bien. Entonces, esto sería una situación bastante peligrosa. Sin embargo, si nosotros pasamos el charco con las 4 ruedas, esto es porque no se pudiera evitar el charco, preferible es evitarlo, pero si pasamos con las 4 ruedas se mojan por igual y a la hora de frenar, pues frenarán menos, tendrán menos adherencia, pero el coche seguirá en línea recta y es bastante menos peligroso. ¿Lo ves de esta manera? Bien, pues aquí tienes que tener en cuenta dos cosas. Primero, ¿qué están preguntando? ¿Qué es lo más peligroso o cómo es más seguro? En este caso están preguntando por lo más peligroso. Y lo más peligroso sería con las ruedas de un solo lado. Bien, en la pregunta, ojo, que si la pregunta fuera ¿cómo es preferible pasar un charco si encontramos un charco? Pues lo preferible es dejarlo, no pisarlo, ¿verdad? Pero si hubiera que pisarlo, pues con las 4 ruedas. Bien, esa sería otra pregunta diferente.